Dios. Póngase de pie, por favor. Abra sus sagradas escrituras. En el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 7. Versículo 1. Solo un versículo vamos a leer. Génesis, capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Hay unos que todavía lo están buscando. Vamos a esperar. ¿Ya lo encontraron todos? Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y las sagradas escrituras dicen así. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta. Otra vez más. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Escucha estas palabras. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Siéntese. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que tiene sueño? ¿Hay alguien aquí que tiene sueño? Solo los del grupo. ¿Por qué pregunto esto? Decía un pastor, el sueño es normal, estamos sanos. Cuando llega la enfermedad, aunque usted quiera descansar, no se puede. ¿Pero por qué pregunto esto? Porque el sueño es contagioso. Si usted tiene sueño, mire, si el hermano que está a usted estaba de bostezar, de un momento a otro ustedes dos ya van a estar cabeceando. Porque así es el sueño. Pero dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si usted siente que le está atacando el sueño, levante sus manos, diga gloria a Dios, diga un amén, para que no se quede callado. Si usted se duerme está bien, pero el problema es que contagia a los hermanos. ¿Y cuántos quieren que Dios nos hable hoy? No todos. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable hoy? Yo te quiero hablar de un tema muy, muy hermoso. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba este tema, me llegó a impactar tanto y lo quiero compartir contigo. Marcar la diferencia en medio de una generación maligna. ¿Cuál es el tema? Yo solo escucho a mi hermana Flor y ahí los demás. Marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Escucha estos versículos en un capítulo antes, Génesis 6, versículo 5 y versículo 6, y dice: Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su generación, en su corazón. ¿Sabes algo? A base bíblica, estudio bíblico, no nos
identifica o no nos garantiza el nombre de la ciudad en la que Noé habitaba. Realmente en un lugar específico no nos habla la palabra de Dios donde Noé habitaba. Pero dice su palabra que esa ciudad estaba corrompida. El pecado se había aumentado, la maldad se había aumentado. Miren, la generación era una generación perversa. Pero dice su palabra que en medio de esa ciudad habitaba un hombre. ¿Quién era ese hombre? No, ¿quién era ese hombre? Noé. ¿Hay alguien aquí que sepa cuántos años predicó Noé en la tierra? En medio de esta ciudad corrompida, en medio de esta ciudad llena de pecado, en medio de esa ciudad lleno de perversidad, había un hombre que se llamaba Noé, y este hombre halló gracia delante de Dios. Noé predicó 120 años. Pero en la palabra de Dios nos habla 3 cualidades de la vida de Noé. Noé era justo, es decir, que practicaba la justicia. Noé era perfecto, es decir, que amaba la rectitud y aborrecía el pecado. Noé caminaba con Dios, lo que significa que tenía comunión diaria con el Señor. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios en medio de esa generación maligna? Porque era justo. Él practicaba la justicia. Él velaba por sus hermanos. Él amaba la rectitud. Dice que Noé aborrecía el pecado. Nosotros no aborrecemos el pecado, nosotros amamos el pecado. Y aunque usted me diga, ay no, hermana Juanita, eso no es cierto. Si no amáramos el pecado, nuestra vida fuera diferente. Dice que Noé amaba la rectitud. En pocas palabras, Noé le era fiel. Él veía el pecado y se apartaba del pecado. Nosotros miramos el pecado y lo que hacemos es deleitarnos en el pecado. Noé tenía una comunión con el Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué es comunión? Es tener un interés por el Espíritu Santo. Es tener una conversación diaria con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? En pocas palabras, Noé conocía al Espíritu Santo. Nosotros ni oramos, iglesia. Hermana, pero yo ya oré en la iglesia. Le hago la pregunta en el transcurso, desde que inició hasta ahorita, ¿cuántos minutos ha orado usted? En el transcurso del servicio, de este servicio, ¿cuántos minutos ha orado usted? Hay unos que no han orado nada. Hay otros que 2 minutos, 5 minutos. Y todavía dice, hermana, pero es que yo ya oré en la iglesia. Noé tenía una comunión con el Espíritu Santo. En pocas palabras, Noé conversaba con el Espíritu Santo. Noé tenía una conversación genuina con el Espíritu Santo. Noé buscaba la presencia de Dios. Noé estaba al tanto del Espíritu Santo. Nosotros lastimosamente hoy venimos para aparentar y cumplir algo. Nosotros hoy lastimosamente venimos a este lugar para quedar bien y ya. Pero ¿qué pasa con nuestro alma? ¿Qué pasa de ser, mire, de esa llenura
Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la búsqueda del Espíritu Santo? Ya no hay. Seamos realistas. Hoy jóvenes ya no queremos nada con Dios. Hermano, ya no queremos buscar a Dios porque lo amamos, sino que simplemente por un interés personal. Noé tenía estas tres cualidades. Pero escuche esto, en este texto sagrado que acabamos de leer, vemos a un hombre que marcaba la diferencia en medio de la generación en la que vivía. El secreto de Noé es este, ya lo leí. Noé era justo, Noé era perfecto y Noé tenía comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces hay jóvenes que me llegan a decir: hermana Juanita, Dios nunca me va a levantar y nunca me va a usar. Hay señoritas que me dicen: hermana Juanita, ¿cómo anhelo tener un ministerio? ¿Cómo anhelo que Dios me use? ¿Cómo anhelo ser levantada por Dios? ¿Cómo anhelo cantar? ¿Cómo anhelo predicar? ¿Cómo anhelo esto, hermana? Pero yo creo que Dios no tiene un llamado para mí. Y este es tu trabajo, joven, señorita. Este es nuestro trabajo. Marca la diferencia en medio de una generación maligna. Demuestra que tú eres constituido hijo de Dios. Demuestra que tú eres un cristiano. Demuestra que tú eres un evangélico. Demuestra el amor de Dios. Hoy te das cuenta y lastimosamente el mundo va de mal en peor. Hoy te das cuenta por las redes sociales. Hoy te das cuenta cómo es que la palabra de Dios se está debatiendo. Hoy te das cuenta cómo es que el cristiano y el católico están peleándose. Es que ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es demostrar y demostrar al mundo que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Ese es el llamado de nosotros, hijos de Dios. Mi llamado no es estar debatiendo con otra persona quién tiene la razón y quién no. Ese no ha sido mi llamado. Mi trabajo, mire, el llamado para la cual Dios me ha llamado no es para que yo ande peleando con otro predicador. Si yo tengo la razón, lo tiene él. Hoy lastimosamente, de verdad, iglesia, perdónenme por la palabra, pero somos llamados cristianos de nombre porque no demostramos nada. Yo he llegado a escuchar que es: ay, si para ser cristiano como ellos, prefiero quedarme así. Triste y lamentablemente que no estamos demostrando una diferencia en el mundo. Triste y lastimosamente es que hay personas que nos ven como burla a nosotros. Y no solo a nosotros, sino que se burlan de Dios por falta de la presencia y la unción de Dios en nosotros, iglesia. Joven, señorita, tu llamado ha sido para marcar una diferencia en medio de esta generación. Tu llamado ha sido para que tus vecinos se den cuenta que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Tu llamado es para que tú mires de verdad tus vecinos, tus amigos, tus compañeros se den cuenta que tú reflejas al Espíritu Santo en cómo tú hablas, en cómo tú caminas, en cómo tú te comportas. Marca la diferencia. Marca la diferencia. No solo fue en el tiempo de Noé que entró la perversidad, no. Estamos en una tierra, en un mundo lleno de pecado. Y tristemente esto se va a aumentar aún más. Estamos en un mundo donde hay tantos jóvenes perdidos.
Estamos en un mundo, perdónenme por la palabra, donde hay tantos jóvenes homosexualizados. Yo llego a contar esto hace 2 años, si no estoy mal. Yo llegaba a ver esto por las redes sociales, si no estoy mal, hace 2 años. Pero hay una comunidad, yo sé que usted lo ha escuchado. Hay una comunidad donde se están peleando a que la mujer se case con mujer y el hombre con hombre. Yo sé que usted ha escuchado de esta comunidad. Pero me llamó tanto la atención esto hace 2 años. No sé cuánto es la fecha, pero si no estoy mal es en junio. En la zona 1 de la ciudad capital, esta comunidad, este grupito en la ciudad capital, zona 1, se reunieron a manifestar. Estaban entrevistando, estaban los de la televisión, las noticias. Y un reportero se le acerca a uno de ellos. Era un hombre vestido de mujer. Y le dice, y le hacía esta pregunta, escucha esto: ¿cuál es tu propósito? Este reportero le hacía esta pregunta a él y le decía, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Escuche la respuesta de este hombre, y el decir es: mi propósito es, este año somos 1000 y tantas personas, y mi propósito es que el otro año sean el doble. Mi propósito es que el otro año esto se enumere más. Y nosotros jóvenes, hoy somos 15 jóvenes, en vez que el otro año, mire, seamos 30, seamos 50, el otro año solo hay 5. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el llamado que Dios nos ha dado, joven? ¿Están marcando la diferencia en este mundo? Recuerda esto muy bien, sí, vivimos en este mundo, habitamos en este mundo, mas tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Entonces te hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estamos reflejando al Espíritu Santo? ¿O estamos haciendo que mire el Espíritu Santo, el nombre de Dios sea blasfemado por medio de nosotros? Yo no sé si tú te das cuenta. Yo creo que aquí todos tenemos redes sociales. Tal vez hay unos que miran la noticia. Y yo no sé si tú en algún momento te has llegado a meditar esto. ¿Sabe? Yo al ver estas noticias yo me quebranto, yo he llorado de verdad. Yo no sé si es porque soy muy chillona, no sé. Pero yo al ver estas noticias, al leer estas noticias, sí me he quebrantado demasiado. Al escuchar y al decir, tantos jóvenes los encontraron muertos en un río. En una ocasión la noticia que me llegó a quebrantar tanto fue esta: señoritas de 10 años, tal nombre, mire, tal ciudad, la encontramos descuartizada en una bolsa de basura. Y no sabe cuánto de verdad al enterarme de esa noticia, yo derramaba mis lágrimas. Yo he tenido amigos cercanos que en un momento a otro escucho y dicen, los mataron.
Yo conocí a un niño a los 7 años. 7 años tenía él. ¿Sabe? Cuando había salidas de jóvenes, él ahí estaba. Habían visitas, él ahí estaba. Y yo bromeaba con él, yo conversaba con él. Este niño fue creciendo. Era el único de su familia que servía a Dios. Se apartó, se alejó. Aproximadamente el año pasado llega la noticia y dicen: los mataron juntos con su hermano en un car wash. Llegan a doler estas noticias, llegan a doler. Porque fueron personas que en lo personal llegué a compartir. Amigos a la cual llegué a apreciar. Y al enterarme y decir: murió tal fecha, tal día, tal horario, tal lugar, los llegaron a matar. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. ¿Por qué? Por tomar un mal camino. Por el decir: ya no quiero servir a Dios, mejor voy a buscar esto. Tomó su camino libre. ¿Y qué pasó? Hoy están bajo tierra, lastimosamente. Entonces yo llego a meditar esto y digo: hoy cuántos jóvenes se están muriendo por la depresión. Hoy cuántos jóvenes se están llegando a matar. Hoy cuántos jóvenes se están suicidando. Hoy cuántos jóvenes se están tirando en un puente. Entonces mi trabajo es demostrarle a ese joven que hay un Dios de amor, que lo puede rescatar, que puede sanar sus heridas, que puede salvarlo, que puede reconstruir su familia. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es hablarle a los que están allá afuera que yo les sirvo a un Dios de poder. Ese es mi trabajo. Recuerda esto: estamos en una generación donde esto va de mal en peor. Tú tienes la dicha de estar en este lugar. Recuerda que hay otros jóvenes alcoholizados, tirados, sufriendo de frío. Meditemos esto, joven. Marca la diferencia. Sé una diferencia en este mundo. Enoc marcó la diferencia en su generación porque caminó con Dios. Si usted lo quiere leer en casita, Génesis 5, 22 al 24. Enoc simboliza la iglesia que camina con Dios y que será arrebatada para ir al encuentro del Señor. José marcó la diferencia en todas las circunstancias de su vida, porque fue un hombre sabio, sensato, que tenía el Espíritu de Dios y el Señor estuvo con él. Génesis 39, 1 al 23, Génesis 41, 38 y 39. Daniel marcó la diferencia en la generación corrompida de Babilonia. Daniel 1, 8, 6, 1 al 5. Y termino con esto. Un pastor dijo una vez que en cierto sentido los creyentes deberían ser como las garzas, que a pesar de pisar el barro logran mantener su plumaje blanco. Efesios 6:15. Calzados con los zapatos del apresto del evangelio de la paz, podremos caminar por este mundo sin calumniarnos con él. Nosotros también hemos sido llamados para marcar la diferencia en esta generación maligna y perversa en la que vivimos, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y yo quiero que tú te lleves esto en casita. Tú
has sido llamado con un propósito. Y el propósito es marcar la diferencia en medio de este mundo perverso y maligno. Tu trabajo es marcarle y demostrar al mundo que eres hijo de Dios. No un cristiano de palabras, no vas a ser como hermana Juanita, no. ¿Sabes? Te cuento esto rápidamente. Cuando yo andaba en la escuela, todos sabían que yo era cristiana. Creo que todas las clases, secciones, sabían que yo era hija de pastor. Todos. Yo no demostraba ser hija de Dios. Si yo te contara todo lo que yo llegué a hacer, mire, en el transcurso de los estudios. Pero recuerdo que cuando mis compañeros, amigos, amigas me veían haciendo cosas que no estaban, mire, adecuadas para mi edad, se me acercaban y me decían: Juanita, ¿no sos hija de pastor, pues? Juanita, ¿no sos cristiana? ¿Sabe cuál es la respuesta que yo siempre daba? Sí, soy cristiana de palabras nomás. En la iglesia soy cristiana, aquí ustedes solo me conocen como Juana y ya. Esta siempre ha sido, mire, había sido mi respuesta en el transcurso de los grados que iba avanzando. Soy cristiana de palabras dentro de la iglesia, pero fuera ya no lo era. Esto no es así, joven. Yo no llegué a recapacitar hasta que Dios me llegó a hablar. ¿Sabes? Yo estaba a punto de alcoholizarme, de drogarme. Y yo llego a preguntarme y digo: ¿cómo es Dios? Yo recuerdo, mire, en la escuela, escondidas con un grupito de compañeros, mire, con una compañera que abriendo la mochila, sacando, mire, las latas, sacando las drogas. Y recuerdo que, mire, en ese momento se me acerca una compañera y me dice: Juanita, tenemos un trabajo, venía a acompañarme, revisamos algo y ya, y te regresas y haces lo que tú quieras. Ah, bueno. Yo salí de ese grupito, me dirigí a mi clase, vimos algo. Al yo regresar, yo veo, mire, a la directora, a mi maestra guía y a toda la filita de compañeros detrás que los habían encontrado. Yo llego a decir: ¿cómo es Dios? Llegué a estar en lugares, mire, no muy adecuados. Y yo recuerdo, joven, señorita, a mis 14 años, recuerdo de rodillas en el altar. Recuerdo muy bien cuando yo le decía a Dios: yo no quiero ministerio. Te pedí un ministerio antes, sí, pero ahora no lo quiero. Si tú tienes un ministerio para mí a los 18 años, pero por ahora déjame disfrutar lo que yo quiera, déjame hacer lo que a mí me plazca, pero yo ya no quiero saber nada de ti. Eran ayuno de jóvenes, yo de rodillas en el altar, diciéndole esas palabras a Dios. Recuerdo muy bien cómo mi presidenta se me acerca, me toca el hombro y me dice: Juanita, ¿por qué dices que a los 18 años? Si el día de mañana te puedo levantar y te puedo usar. Muchas veces queremos hacerlo toda nuestra manera. Muchas veces queremos vivir y deleitarnos y disfrutarnos. Pero papá te dice: ese no es el propósito que tengo para ti. Eso no es lo que yo he preparado para ti. Lo que yo he preparado para ti es cosa que no te imaginas y se va a cumplir.
se tiene que cumplir. Ponte de pie. Hay muchos hombres jóvenes que marcaron la diferencia en su generación. Hoy te toca a ti. Hoy nos toca a nosotros marcar la diferencia. Ser verdaderamente hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, con una vida nueva. Demostrarle al mundo que hay un Dios que puede salvar al joven, que hay un Dios que puede cambiar al hombre, que hay un Dios que puede restaurar matrimonios, familias. O solo empieza a llenarte de la presencia de Dios. Juventud despertando con Cristo. Allá está la presencia de Dios. Yo quiero orar por sus vidas y les hago la invitación. Si hay alguien aquí necesitado, si hay alguien aquí desanimado, si hay alguien aquí que necesita más de Dios, pasa. Yo te hago la invitación. Con poder. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento en que debes de empezar a levantarte. En que debes de empezar a levantarte y a tomar el llamado que Dios te ha dado. Eso empieza a llenarte más. Yo anhelo tu presencia. Hay algo que Dios va a hacer en este lugar, joven. Hoy es el tiempo, dice Dios. Con poder. Señorita, Gloria. has venido con soledad, has venido desanimada. Aquí está papá, aquí está Dios y te dice: mija, a ti te hablo pues. Eres agua viva. Tengo llamado grande. Fuente inagotable. Tengo ministerio grande para ti, dice Dios. Consejero y consolador. Eso empieza a recibir, recibe más. Toma tú el control. Recibe más. Eso viene. Te toca. Eres agua Te llena. viva. Eso, más. Fuente inagotable. Ahí está la presencia de Dios. Consejero y consolador. Ahí está la presencia de papá. Toma tú el control. Solo deja que Él te empiece a tocar. Solo deja que Él te llene. Eso, habla. Él te está empezando a consolar. Él te está empezando a acariciar. Empieza a recibir. Recibe. Te está tocando. Fuente inagotable. Porque yo te escogí. Consejero y consolador. Desde los confines de la tierra. Y dije: mi siervo
más. Oh. Levanta tus manos, hermana Leti. Empieza a recibir la gloria de Dios. Déjame llorar, déjame llorar en tus brazos, mi Dios. Y déjame llorar, déjame llorar. En tus brazos, papito. ¿A quién iré? Sino solo a ti.